Acababa de terminar de trabajar y estaba en la estación de metro cuando me encontré con un compañero de la universidad. Ella me preguntó después de todos estos años cuándo perdonaría a Nathan. Nathan fue mi amor de la infancia. Hace 5 años casi nos casamos, pero la noche antes de que tuviéramos que registrar nuestro matrimonio en el banquete de compromiso, él canceló públicamente la boda. Dijo que no quería sustituir a mi primer amor, me deseó un feliz matrimonio y luego se alejó de la mano de un estudiante de último año de posgrado. Me sentí confundida y quise explicarle que en realidad nunca tuve un primer amor, pero que él me lastimó tan profundamente que al final dejé la ciudad. Nathan siempre ha tenido sentimientos por mí. Dijo que si no lo hubiera usado como sustituto de mi primer amor en ese entonces, él y yo nos habríamos casado hace mucho tiempo. Ahora, siempre que esté dispuesta a admitir mis errores, él estará listo para reavivar nuestra relación. ¿Reavivar la relación? Me reí. Mi hijo ya tiene 3 años. ¿Qué relación se supone que debo reavivar? La boca de Hallie formó una O, lo suficientemente grande como para que cupiera un huevo. Ella me miró fijamente, sin comprender, como si acabara de escuchar la historia más increíble. ¿Estoy casada? Tartamudeó. ¿Y los niños que ya están en el jardín infantil? Asentí. No queriendo perder más palabras, me giré para marcharme. Ella me agarró con una fuerza sorprendente. Imposible. Ava, no me estás mintiendo, ¿verdad? Estaba tan emocionada que las personas que esperaban el autobús cerca se giraron para mirarnos. Todos en la ciudad saben cuánto amaba a Nathan. Por él, incluso renuncié a la oportunidad de ingresar a una universidad de primer nivel. ¿Cómo podría casarme con otra persona? Fruncí el ceño. Escuchar esas viejas historias salir de su boca no me pareció nada más que irónico. Amé a Nathan. Lo amé lo suficiente como para dejarlo todo por él, pero todo eso ya es cosa del pasado. ¿Por qué le mentiría? Le respondí. Mi frialdad pareció provocarla. Entonces, ¿quién es tu marido? ¿Qué ha hecho? ¿Es más rico que Nathan? ¿Tiene mejores antecedentes familiares? Me disparó preguntas como si fuera una ametralladora, sus palabras destilaban superioridad, como si me hubiera casado con algún perdedor vergonzoso que no merecía ser visto. La ignoré y traté con todas mis fuerzas de quitarme su mano de encima, pero ella se aferró más fuerte, implacable. Ava, ¿estás de mal humor? Sé que ese incidente de aquel entonces te hirió, pero ya han pasado 5 años, cualquier rencor ya debería haberse desvanecido. ¿Sabes cómo ha pasado Nathan estos 5 años? Ella continuó sola, su tono lleno de orgullo. Después de hacerse cargo de Reed Group, realizó reformas radicales. Ahora el valor de mercado de Reed Group se ha triplicado. Se ha convertido en la estrella emergente más deslumbrante del mundo empresarial. Él se ha mantenido puro para mí sin ninguna compañera femenina además de Meline, su compañera de trabajo. Todos dicen que es un hombre desesperadamente dedicado y que perdió 5 años con una mujer que no sabe apreciarlo. El Nathan del que hablaba era apasionado y fuerte, como un perfecto héroe trágico, pero mientras escuchaba, lo único que sentí fue asco. Recordé una llamada que recibí antes de dejar la ciudad. Era de la madre de Nathan, Lady Eleanor. Su voz era tan suave y educada como siempre, pero tenía una distancia innegable. Ava, la tía sabe que te han hecho daño. Al otro lado del teléfono suspiró suavemente. Ese chico Nathan ha sido malcriado por nosotros. Su temperamento es demasiado impulsivo. Primero intentó consolarme, entonces su tono cambió. Pero, de nuevo, es normal que los jóvenes enamorados tengan algunas pequeñas peleas. La carrera de Nathan recién comienza y está bajo mucha presión. Lo que necesita es una esposa capaz a su lado que lo apoye y lo guíe. Entonces sostuve el teléfono en silencio. Entendí exactamente lo que quería decir. Conocí a esa chica, Meline, unas cuantas veces. Ella es inteligente y serena. Tiene grandes logros académicos y comparte muchos intereses comunes con Nathan, apoyando enormemente su carrera. La voz de Eleanor era suave, sin embargo, cada palabra tocó lo más profundo de mi corazón. En cuanto a mí, ser vivaz es bueno, pero en la posición de Nathan, su futura esposa necesita ser digna y tener buen comportamiento. Bien portada. Así que, a sus ojos,
Toda mi pasión y mi energía se reducían a no haberme portado lo suficientemente bien. Crecí en la familia Reed, ella me vio crecer y me trató como a su propia hija, pero en el momento crucial, 20 años de cariño no pudieron compararse con una sola frase beneficiosa para su carrera. Resultó que en su tipo de familia adinerada, el estatus social y los beneficios profesionales coincidentes siempre importaron más que los novios de la infancia. No dije nada en ese momento, simplemente colgué el teléfono silenciosamente. Luego bloqueé todo contacto con toda su familia. Ava, ¿me estás escuchando? Hallie frunció el ceño y me dio un codazo cuando vio que estaba distraída. Nathan te trata muy bien. ¿Estás realmente dispuesta a casarte con un chico común y corriente ahora? ¿No te arrepientes? ¿Arrepentirme? La miré como si fuera una tonta. Estoy muy bien. Mi vida no necesita que nadie más se preocupe por ella. Con eso, me negué a darle más oportunidades de aferrarme, le quité la mano con fuerza y me di la vuelta para irme. Después de dejar la ciudad, rompí completamente los lazos con ese viejo círculo. Cambié mi número de teléfono, mi dirección e incluso me mudé a otra ciudad. Entonces, todos pensaron que todavía estaba atrapada en el mismo lugar, esperando que ese hombre distante regresara y me salvara. Pero lo que no sabían era que mi vida ya había abierto un nuevo capítulo hacía mucho tiempo, y Nathan no era más que un error borroso en la página anterior. El autobús llegó a la parada. Me bajé y caminé hacia el jardín de infantes que estaba cerca de nuestra casa. A través de la valla, vi a mi hijo jugando en el tobogán con sus compañeros de clase. Su rostro se iluminó con una sonrisa brillante. Una figura alta se acercó a él y lo levantó. Era mi marido, Daniel. Él me vio y sonrió, cargando a nuestro hijo mientras caminaba hacia mí. ¿Por qué estás en casa tan temprano hoy? Tomó la bolsa de mi mano y naturalmente sostuvo mi mano. Los extrañé a ambos, por eso volví temprano. Sonreí, pellizcando las mejillas regordetas de mi hijo. Se acurrucó en mis brazos y gritó con su voz de bebé, mamá. El calor de ese momento fue suficiente para ahuyentar el frío del mundo entero. ¿Arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Nathan y yo éramos vecinos y crecimos juntos usando pantalones con entrepierna abierta. Él era 2 años mayor que yo y siempre me había cuidado. Si alguien se atrevía a intimidarme, él era el primero en entrar y pelear. Todos decían que Ava era la niña de los ojos de Nathan, intocable. También pensé que nos quedaríamos así para siempre, desde los uniformes escolares hasta los vestidos de novia, hasta que apareció Meline. Ella era la estudiante de último año de Nathan, una mujer gentil e intelectual. Comenzó a aparecer con frecuencia al lado de Nathan con el pretexto de intercambios académicos. Estudiaron juntos en la biblioteca, trabajaron en proyectos y asistieron a foros académicos. Al principio no le presté mucha atención. A Nathan nunca le habían faltado mujeres destacadas a su alrededor, pero solo tenía ojos para mí. Tenía confianza en él. La primera vez que me sentí incómoda fue en una reunión de amigos. Estábamos jugando a verdad o reto, y Meline perdió y eligió reto. El reto era revelar un secreto sobre alguien presente. Su mirada recorrió a todos antes de posarse finalmente en mí, con el rostro lleno de disculpa. Ava, lo siento, pero tengo que contar tu secreto, dijo con una sonrisa y un tono inocente. Lo vi accidentalmente la última vez. El fondo de pantalla del teléfono de Ava es una foto de ella con un chico. Ese chico es tan guapo que me pregunto quién es. Todas las miradas se volvieron hacia mí al instante. Algunos también miraron a Nathan. La sonrisa en el rostro de Nathan se desvaneció. Él es mi primo. Lo expliqué rápidamente. Falleció hace 2 años. Esa es la única foto que tengo con él. Lo siento, se disculpó rápidamente Meline. No sabía que era así. En realidad no lo dije en serio. Ella parecía extremadamente culpable. Todos los demás rápidamente suavizaron las cosas y el asunto quedó olvidado. Pero esa noche, cuando llegamos a casa, Nathan todavía preguntó por ello. ¿Tu primo? ¿Por qué nunca lo mencionaste antes? Siempre tuvo mala salud y pasó años en el extranjero para recibir tratamiento. Por supuesto que nunca lo has conocido. Le entregué mi teléfono para que lo mirara. En la foto, el joven estaba apoyado en la cama del hospital,
con el rostro pálido pero sonriendo suavemente. Yo estaba de pie junto a él, sonriendo como una tonta. Mira, incluso nos parecemos un poco. Nathan miró durante un largo rato y finalmente me devolvió el teléfono. Sí, se ve bastante similar. A primera vista lo creyó, pero yo sentí que una semilla de duda se había plantado en su corazón. Desde entonces, Melin siempre me mencionaba casualmente frente a Nathan. Nathan, Ava tiene una gran personalidad y muchos amigos. A diferencia de mí, mi círculo es demasiado pequeño. Ayer vi a Ava viendo una película con un chico. Ella realmente se lleva bien con todos. Nathan, ¿Ava está a punto de graduarse? A ella le encanta divertirse mucho. ¿Puede realmente manejar un trabajo de 9 a 5? ¿Puede realmente manejar un trabajo de 9 a 5? Ella nunca habló mal de mí directamente. Cada frase era un elogio, aunque cada una parecía una indirecta sutil. Un indicio de que tenía demasiados amigos hombres, un indicio de que era frívola, un indicio de que no era lo suficientemente estable. Nathan empezó a sospechar y a sentirse celoso. Tuvimos nuestra primera discusión intensa por esto. Todo comenzó con un banquete académico al que Nathan insistió que asistiera con él. En el banquete, me encontré con un empleado de alto nivel de la empresa donde hacía mis prácticas, que había sido mi mentor, y charlamos un rato. Nathan inmediatamente se enfrió, me dejó sola en el pasillo y se alejó. Lo perseguí y lo encontré en el estacionamiento. Nathan, ¿de qué te estás asustando ahora? Él se burló. Ava, cuando estás charlando felizmente con otro hombre frente a mí, ¿alguna vez piensas en cómo me siento? Ese es mi superior. Estábamos hablando de trabajo. ¿Tienes que sonreír tan alegremente cuando hablas de trabajo? Gritó. Miré su rostro contorsionado por los celos, sintiéndome extraña y cansada a la vez. Eres completamente irrazonable. ¿Yo soy el irrazonable? Él agarró mi muñeca. ¿Crees que soy demasiado estricto contigo? ¿Crees que no soy tan gentil y considerado como tu primo muerto? De hecho, volvió a mencionar a mi primo. Temblé de ira. Nathan, eres un bastardo. Me quité su mano de encima y salí corriendo llorando. En aquella época tuvimos una guerra fría que duró mucho tiempo. Pensé que nuestra relación se había roto, pero no esperaba que aquello fuera solo el principio de la ruptura. Nathan y yo tuvimos una guerra fría durante una semana. Él no se puso en contacto conmigo y yo tampoco me comuniqué con él. Antes, cada vez que discutíamos, pasaban como máximo 3 días antes de que él bajara su orgullo y viniera a reconciliarse conmigo. Esta vez, no lo hizo. Estaba conteniendo una oleada de ira, pero con la fiesta de compromiso acercándose, pensé que eventualmente vendría a mí. La noche antes de la fiesta de compromiso, recibí un mensaje de Melin. Era una foto. En la foto, Nathan estaba borracho, apoyado en su hombro, durmiendo profundamente. La cabeza de Melin estaba ligeramente inclinada hacia él, una sonrisa victoriosa jugaba en las comisuras de su boca. Debajo de la foto había un subtítulo, él está sufriendo por dentro. Necesitas ser más comprensiva con él. Miré esa foto con la mente agitada, pero me consolé diciéndome que él solo estaba borracho y que Melin solo lo estaba cuidando. El día de la fiesta de compromiso, me vestí hermosamente, con la esperanza de sorprenderlo y hacer las paces. Lo encontré en el salón. Llevaba un traje que combinaba con el mío, tan elegante que no podía apartar la mirada. Cuando me vio, sus ojos se desviaron. Nathan dio un paso adelante y extendí la mano para tomar su mano. Dejemos de pelear, ¿vale? Pero él retrocedió como si se hubiera sorprendido, retirando su mano con tal fuerza que me tambaleé y casi caigo. Lo miré con incredulidad. Los invitados fueron llegando poco a poco y el anfitrión ya estaba listo en el escenario. Nosotros, como protagonistas, subimos al escenario. El foco de atención brilló sobre nosotros. Forcé una sonrisa, intentando mantener una fachada de paz. Nathan, sin embargo, ni siquiera se molestó en fingir. Mantuvo una expresión fría todo el tiempo, sin mirarme ni una vez. Cuando el anfitrión nos pidió que intercambiáramos anillos, llegó el golpe fatal. Él apartó su mano de la mía otra vez. Delante de todos los invitados me miró con ojos gélidos y preguntó, usándome como sustituto,
¿Se supone que eso es gracioso? La sala estalló en murmullos. Mi cabeza zumbaba, completamente aturdida. Nathan, ¿de qué estás hablando? ¿De qué te hablo? Lo sabes perfectamente, dijo con desdén, sacando una carta del bolsillo de su saco. El papel era rosa y perfumado, claramente algo que usaría una chica. ¿Qué es esto? Pregunté. Esta es la carta de amor que le escribiste a tu primer amor, gritó enojado. Meline la encontró en mi estudio. Desplegó la carta y la leyó en voz alta delante de todos. Esas palabras ambiguas y cursis que salían de su boca se sintieron como cuchillos clavándose en mi corazón. Yo no escribí esto, me apresuré a explicarlo. Esto no es mío. ¿No es tuyo? Nathan se burló. La escritura se puede copiar, pero el perfume de este papel es exactamente el mismo que el que usas. Ava, ¿cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo? Me quedé atónita ante la repentina calumnia y humillación. Miré a la audiencia, las expresiones de asombro de mis padres, los rostros cenicientos de los ancianos de la familia Reed y las miradas de desdén y lástima de los invitados. Me sentí como una broma. Después de leer la carta, Nathan arrugó el papel hasta formar una bola y me lo arrojó a la cara. Luego sacó el anillo de compromiso que debería haber estado en mi dedo y lo arrojó fuertemente al suelo. Deseándoles a usted y a su primer amor una vida llena de felicidad. Con esto, tomó a Meline, quien fingió consolarla pero no pudo ocultar el triunfo en sus ojos, y se fue resueltamente en medio de las miradas comprensivas de la multitud. En ese momento, mi mundo se derrumbó. La farsa de la fiesta de compromiso me convirtió en el hazmerreír de todo el círculo social de la ciudad. Todos decían que yo era una mujer voluble, que oscilaba como una familia Reed mientras aún estaba enredada con mi primer amor. Los rumores y chismes me invadieron como un maremoto. La familia Reed no ofreció ninguna explicación, dejando que los rumores se propagaran. Me convertí en la cazafortunas que no se detendría ante nada para aferrarse a una familia rica solo para sufrir las consecuencias yo misma. Estaba completamente desilusionada con la familia Reed y con Nathan. No dije una palabra en mi defensa porque sabía que una vez que alguien ya no confía en ti, no importa lo que digas, no lo creerá. Borré todos mis contactos, desactivé mis cuentas de redes sociales y compré solo un boleto de ida para salir de la ciudad. Esta ciudad en la que había vivido durante 20 años no tenía nada que valiera la pena conservar. Hallie debe haberle dicho a Nathan que ya estaba casada y tenía hijos. Mi teléfono comenzó a ser bombardeado por llamadas de todo tipo de números desconocidos. Hubo llamadas y mensajes de lugareños y de la ciudad. Siguieron llegando sin parar. Los ignoré a todos y bloqueé todos los números. Parecía que lo habían empujado hasta el límite. Unos días después, justo cuando salía del edificio de oficinas, alguien me bloqueó el paso. Era Nathan. Con 5 años de diferencia, se había despojado de su torpeza juvenil y se había vuelto más maduro y atractivo, pero sus ojos reflejaban una ira intensa y feroz. Me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre y llenos de vanidad. ¿Por qué no respondes mis llamadas? Su voz sonaba como si no hubiera descansado adecuadamente durante mucho tiempo. No dije nada y traté de caminar a su alrededor. Me agarró el brazo con un agarre tan fuerte que sentí que podía aplastarme los huesos. Ava, te lo estoy preguntando, rugió. Me sujetó dolorosamente y fruncí el ceño. Ya no estamos conectados. Por favor, déjalo ir. Mi distancia y frialdad lo enfurecieron completamente. Me interrogó salvajemente. Ya no estamos conectados. Lo dices tan fácilmente. Desapareciste sin decir palabra durante 5 años. Ahora regresas con un hijo y casada con otra persona. ¿Por quién me tomas? ¿Preferirías casarte con una persona común y corriente que apareció de la nada antes que regresar y explicármelo? Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras me miraba como una bestia atrapada y abandonada. Ava, ¿me has amado alguna vez? Él me preguntó si lo amaba. Después de humillarme delante de todos con una carta falsificada, después de dejar que los rumores me destruyeran y abandonarme, después de pasar 5 años felizmente al lado de Meline, vino corriendo a cuestionarme por qué no lo amaba. Miré su expresión de dolor, mi corazón completamente impasible, sintiéndome incluso un poco irónica. En aquel entonces, la que estaba en el escenario, ridiculizada por miles, aislada e indefensa,
Era la que más debería haber hecho esta pregunta. Miré a Nathan fríamente. Señor Nathan, por favor suélteme. Mi forma educada pero distante de hablar le hizo estremecer todo el cuerpo. Señor Nathan murmuró. Entonces, como si lo hubieran picado, sus emociones se hicieron más intensas. ¿Cómo me llamaste, Ava? Dilo otra vez. Apretó su agarre en mi muñeca a unos pocos grados. Me debes una explicación. No hay nada que explicar entre nosotros. Le quité la mano con frialdad, pero no lo conseguí. Su agarre era demasiado fuerte. Justo cuando estábamos forcejeando, se escuchó una voz infantil. Mamá. Me di la vuelta y vi a mi hijo saliendo corriendo de la entrada principal de la empresa. Era como una pequeña mariposa alegre que abría los brazos y corría hacia mí. En su mano sostenía un dibujo recién hecho de 3 figuras de palitos de colores tomadas de la mano. Mamá, mira. Este eres tú, papá y yo. Al instante me solté de la mano de Nathan y me agaché para abrazar a mi hijo. Lucas, ¿cómo llegaste aquí? Papá dijo, terminaste de trabajar y me dijiste que viniera a recogerte. Miré hacia arriba y vi a Daniel parado no muy lejos. Él sonreía mientras nos observaba, madre e hijo. A mi lado, Nathan parecía como si le hubiera caído un rayo en el momento en que vio aparecer a mi hijo. Se congeló en el lugar y su rostro palideció instantáneamente. Sus ojos estaban fijos en el niño que tenía en brazos, sus labios se movían, pero no salía ni una sola palabra. Daniel se acercó, naturalmente, tomó al niño de mis brazos y luego me atrajo detrás de él. Miró a Nathan, su mirada tranquila pero firme. Señor, ¿necesita algo? Nathan parecía haber recuperado el sentido. Su mirada pasó del niño al rostro de Daniel y finalmente se posó en mí. En esa mirada había conmoción, dolor e incredulidad. Observó la escena con agonía, murmurando para sí mismo, ¿un niño? ¿Tienes un hijo? Su voz era tan suave, pero llena de desesperación. Miré su estado perdido y roto, sin sentir satisfacción. Solo una calma estéril se instaló dentro de mí. Sí, ahora tengo un hijo. Cuando fui abandonada por él, incomprendida por el mundo entero, y en mi momento más bajo y miserable conocí a Daniel. Él me sacó del fango. Él me dio un hogar. Me hizo creer nuevamente que el amor no es posesión y sospecha, sino confianza y protección. Nathan, lo que ves ahora es la felicidad por la que luché con todas mis fuerzas para conseguirla. Y tú has sido excluido de mi vida durante mucho tiempo. De repente, Nathan, como un loco, dio un paso adelante y trató de agarrarme. Ava, dime que esto no es verdad. Antes de que su mano pudiera tocarme, Daniel extendió la mano y lo detuvo. Daniel es media cabeza más alto y de constitución más sólida. Él simplemente permaneció allí tranquilamente, formando una barrera insuperable. Señor Nathan, ¿verdad? El tono de Daniel era cortés, pero sus palabras contenían una clara advertencia. Por favor, no moleste a mi esposa y a mi hijo. Mi esposa, mi hijo. Cada palabra llegó al corazón. El rostro de Nathan se puso aún más pálido. Él me miró y sus ojos se llenaron de una humilde súplica. Ava, solo 5 minutos. Solo 5 minutos. Hablemos a solas, por favor. No es necesario, señor Nathan. No tenemos nada que discutir con eso. Tomé el brazo de Daniel y me apoyé en él. Cariño, vamos a casa. Lucas debe tener hambre. Daniel me dio una sonrisa amable y asintió. Está bien. Él sostuvo a nuestro hijo. Le sostuve el brazo. Y los tres nos dimos la vuelta y nos alejamos. Ni una sola vez miramos hacia Nathan. Podía sentir esa mirada ardiente y dolorosa detrás de mí, casi quemándome la espalda. Hablé deliberadamente con Daniel, en voz baja pero lo suficientemente clara para que él pudiera oír. Cariño, ¿qué te parecen unas costillas agridulces para cenar? A Lucas le encantan más que a nadie. Seguro. Acabo de comprar costillas frescas esta tarde. Las haré para ti y para nuestro hijo cuando lleguemos a casa. Papá es el mejor. Lucas vitoreó felizmente en mis brazos. Nuestra alegre conversación como familia de 3 fue como una espada que atravesó el corazón de Nathan. Escuché un sonido apagado detrás de mí. No me giré, pero sabía que se había derrumbado.
El otrora arrogante y altivo heredero de la familia Reed ahora estaba agazapado en el suelo como un perro abandonado por su amo. Completamente humillado, finalmente se dio cuenta de que realmente había comenzado una nueva vida, una vida completamente sin él. Y él, con su ridículo orgullo y sus sospechas, se había convertido en nada más que una broma. Nathan no se rindió fácilmente. Rastreó mi dirección. Esa noche llovía a cántaros. Acababa de terminar de trabajar horas extras y bajé cuando vi esa figura familiar. Se quedó en la entrada del edificio sin paraguas, dejando que la fría lluvia lo empapara. Bajo la luz de la calle, parecía tan desaliñado como un vagabundo sin hogar. Cuando me vio, corrió inmediatamente y me bloqueó el paso. «Ava, ¿tienes que tratarme así?» Tenía los ojos inyectados en sangre y olía a alcohol. «¿Qué hice mal exactamente? ¿Por qué me atormentas así?» Me reí con ira. «Nathan, ¿con qué derecho me estás cuestionando ahora mismo?» «No te he olvidado ni un solo día en estos 5 años», gritó con dolor. «Estaba esperando que regresaras. Pero tú te diste la vuelta y te casaste con otra persona. ¿Cómo puedes ser tan desalmada?» El agua de lluvia corría por su cabello, mezclándose con las lágrimas de sus ojos. Si Hallie y los demás vieran esta escena tan emotiva, probablemente se conmoverían hasta las lágrimas. Pero lo único que sentí fue asco. Estaba furioso conmigo. Los resentimientos y quejas acumulados durante 5 años finalmente estallaron en ese momento. «Esa carta, ¿te atreves a decir que no la escribiste tú? Ese hombre, ¿te atreves a decir que no lo conoces? ¿Por qué no lo explicas? Incluso si volvieras y me dijeras una palabra amable, te creería». El frío de la noche lluviosa no era ni una fracción de la frialdad de sus palabras. Al final me enojé con él. ¿Explicar? ¿Alguna vez me diste la oportunidad de explicarte, Nathan? Nunca escribí esa carta. Nunca he oído hablar del contenido que contiene. El primer amor que mencionaste, el hombre en mi teléfono, es mi primo. Tenía una afección cardíaca desde la infancia y falleció a los 20 años. Regresé a mi ciudad natal para asistir a su funeral sin mi teléfono conmigo. ¿Y tú? Me llamaste innumerables veces para preguntarme por qué no respondía. Pensaste que estaba saliendo con algún hombre cualquiera. Después del fiasco en la fiesta de compromiso, caí gravemente enferma y estuve postrada en cama en el hospital durante medio mes. Intenté comunicarme contigo queriendo explicarte todo claramente, pero descubrí que ya me habías bloqueado. Después de que me dieron el alta, fui a tu empresa para buscarte. ¿Pero qué vi? Te vi a ti y a Meline riendo y charlando mientras salían del edificio. Ella sostenía tu brazo íntimamente y tú no la apartaste. En ese momento me rendí por completo. Levanté la cabeza para encontrarme con su mirada sorprendida y arrepentida. Le pregunté a cambio, ¿alguna vez me diste la oportunidad de explicarlo? Nathan, ¿prefieres creer en pruebas fabricadas por alguien externo antes que confiar en los 20 años que hemos compartido? ¿Qué significo yo para ti en tu corazón? Mis palabras golpearon a Nathan como rayos del cielo. Se quedó paralizado como si hubiera sido alcanzado por un rayo, incapaz de creer lo que acababa de oír. No, no puede ser. Retrocedió un paso, tropezó con los escalones bajo sus pies y cayó torpemente en el agua fría de la lluvia. Mi primo falleció. Esa carta él levantó la mirada, con el rostro lleno de arrepentimiento y dolor. Era Meline. Ella fue quien me dio la carta. Empezó a recordar dolorosamente. Dijo que la encontró por accidente en mi estudio y, temiendo que yo te estuviera engañando, se arriesgó a decírtelo. Me susurró al oído que ya habías cambiado de corazón, que tenías demasiados amigos hombres, que no eras digna de ser la nuera de la familia Reed. En ese momento me cegaron los celos y la inseguridad. Me miró y su voz estaba llena de súplica desesperada. Tenía tanto miedo de perderte que perdí toda razón. Lo miré fríamente, sin rastro de emoción. Entonces, ¿esta es tu razón para humillarme en público? Finalmente reveló su ridícula verdad. Al día siguiente de la fiesta de compromiso, me arrepentí. Te dejé allí y me alejé. Pasé toda la noche bebiendo solo en un bar. Cuando volví en mí, supe que estaba equivocado. Fui demasiado impulsivo y te lastimé.
pero no pude animarme a disculparme. Se rió amargamente. Pensé que, como antes, sin importar cuánto escándalo causara, eventualmente vendrías a consolarme. Te estaba esperando, siempre esperando que me encontraras. Pero lo que recibí fue la noticia de que habías desaparecido por completo. Abrió los ojos, su mirada inyectada en sangre estaba llena de una loca obsesión. Estaba resentido contigo por ser desalmada, pero aún así te anhelaba locamente. Estar con Meline fue solo por despecho. Quería que supieras que incluso sin ti podría vivir bien. Lo explicó histéricamente. Entre ella y yo nunca pasó nada. Éramos solo una pareja nominal. Eres la única en mi corazón. ¿Qué excusa más ridícula? ¿Qué rabieta más ridícula? Por su orgullo, que no le permitió admitir sus faltas. Por su terquedad infantil, sus celos tontos, sumados a las maquinaciones meticulosas de Meline, nuestros 20 años de relación se convirtieron en una completa y absoluta tragedia. Nathan se derrumbó. Se arrodilló bajo la lluvia, agarrándose a mis piernas, sollozando y disculpándose. Ava, lo siento. Me equivoqué. Realmente lo hice. ¿Me perdonarás? ¿Podemos empezar de nuevo? Cortaré lazos con Meline inmediatamente. Destruiré todo lo que posee. Te vengaré. Volvamos a cómo eran las cosas, ¿de acuerdo? Con calma aparté su mano. Es demasiado tarde, Nathan. Mi vida ya ha seguido adelante desde hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo en aclarar las cosas contigo hoy, no en hacerte arrepentirte ni en incitarte a vengarte de nadie. Solo quiero justicia por mi juventud perdida, por mi primo fallecido y nada más. A partir de ahora, por favor no vuelvas a perturbar mi vida ni la de mi familia. Esta fue mi única petición para él. Después de decir esto, no miré atrás y me di la vuelta para entrar al edificio de apartamentos. Detrás de mí se oían sus gritos desgarradores. Más tarde escuché algunas cosas sobre él. Después de irse, realmente se volvió loco por vengarse de Meline. Utilizó el poder de la familia Reed para arruinar su reputación en el mundo académico, provocando que lo perdiera todo. Pero en el proceso, se destruyó por completo. Comenzó a pasar sus días ahogándose en alcohol, perdiendo todo interés en su carrera y el precio de las acciones del grupo Reed se desplomó. Incluso se acercó a Daniel y le ofreció una fortuna para que me dejara. Pero Daniel le dio un puñetazo y le advirtió que si alguna vez volvía a acosarnos, le haría arrepentirse de haber nacido. Después de eso, nunca volvió a aparecer. Unos años después, en una mañana brillante y soleada, llevaba a mi hijo a la escuela. Al otro lado de la puerta de la escuela, en un café, vi una figura familiar pero destrozada a través de la ventana de vidrio. Era Nathan. Había perdido mucho peso. Llevaba una barba descuidada y estaba sentado junto a la ventana con la mirada perdida y una taza de café en la mano. Su mirada estaba fija, sin pestañear, en mí y en mi hijo. No me quedé. En ese momento, el coche de Daniel se detuvo a un lado de la carretera. Salió, caminó hacia nosotros con una suave sonrisa en el rostro. Naturalmente tomó la mochila de mi mano y sostuvo mi mano con la otra. Vamos. Después de dejar a Lucas iremos a ver una película. Claro, respondí con una sonrisa. Los tres, de la mano, caminamos hacia la luz del sol, riendo. La figura en ese café era solo una vieja escena que pasaba por el viaje de mi vida. No fue hasta una semana después que recibí una llamada inesperada. El identificador de llamadas mostró un número desconocido de la ciudad. Estaba a punto de colgar de inmediato, pero por capricho, respondí. Al otro lado del teléfono se oyó una voz, al mismo tiempo familiar y extraña. Ava, soy la tía Eleanor. Era Lady Eleanor, la mujer que una vez me trató como a su propia hija. Sin embargo, cuando más necesitaba su apoyo, utilizó el tono más amable para instarme a permanecer en mi lugar. ¿Pasa algo? Mi voz no delataba ninguna emoción. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si no hubiera esperado tanta frialdad de mi parte. Ava, ¿podríamos vernos? Su voz transmitía un leve, apenas perceptible cansancio y cautela. Mi instinto fue negarme. No quería tener más problemas con nadie de la familia Reed. Pero lo que dijo después me hizo cambiar de opinión.
Sé que te hicimos daño en aquel entonces, suspiró suavemente. No quiero decir nada más que esto. Solo quiero disculparme contigo en persona. ¿Una disculpa? Me quedé un poco sorprendida. Por lo que sé de ella, es una persona que valora el prestigio y el honor familiar por encima de todo. Para que ella agache la cabeza y se disculpe, debe haber sucedido algo verdaderamente significativo. Me quedé en silencio por un momento, pero al final acepté. Muy bien, tú eliges el momento y el lugar. Pensé que era hora de romper con el pasado. Quedamos en encontrarnos en una casa de té cerca de mi empresa, un lugar tranquilo y sereno, perfecto para conversar. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Tras varios años separadas, su rostro bien cuidado mostraba ahora signos de cansancio innegable. El cabello, antaño cuidadosamente cuidado, incluso había desarrollado algunos mechones plateados en las sienes. Al verme, forzó una sonrisa y se levantó. «Ava, viniste». Asentí y me senté frente a ella. «Señora Eleanor, si tiene algo que decirme, dígalo directamente». Mi franqueza y mi desapego hicieron que la sonrisa en su rostro vacilara por un momento. Ella me sirvió una taza de té, bajando significativamente su postura. «Ava, sé que debes estar muy resentida conmigo. En aquel entonces fue mi culpa. No debía haber creído las palabras unilaterales de Meline, ni tampoco debía haber dicho esas cosas que te hieren. Siempre te he considerado como mi propia hija. Pero cuando se trató de Nathan, admito que fui egoísta». Levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Temía que las emociones lo cegaran y que eso afectara su carrera. Pensé que la serenidad de Meline era más adecuada para ser la nuera de la familia Reed. Fue mi ceguera y te he hecho daño. Habló y luego se levantó con la intención de inclinarse ante mí. No me moví, solo la miré con calma. No tienes que hacer eso. No acepté su disculpa porque sabía que no era sincera. Efectivamente, tras una confesión entre lágrimas, finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Nathan no está bien. Su voz se quebró, las lágrimas caían. Desde que supo la verdad de entonces, se encerró en sí mismo, sin ver a nadie, bebiendo en todo el día. Ha descuidado la empresa y la junta directiva está muy descontenta. Hace unos días, bebió tanto que tuvo una hemorragia estomacal y fue hospitalizado. Casi muere. Los médicos dicen. Es una enfermedad del corazón. Su mente está llena de arrepentimiento y no deja de llamarte. Escuché en silencio, con el corazón impasible. ¿No fue todo esto obra suya? Ava, te lo ruego. De repente me agarró la mano, sus dedos fríos temblaban ligeramente por el esfuerzo. Por favor, ve a verlo, ¿de acuerdo? Intenta persuadirlo. Eres la única señal en su corazón. Solo tú puedes salvarlo. Mientras lo perdones, hará lo que quieras. Miré su rostro surcado de lágrimas y negué con la cabeza. Hace 5 años me instó a dejar a su hijo porque estaba demasiado inquieta. 5 años después, vino a suplicarme que volviera con su hijo porque solo yo podía salvarlo. A sus ojos, ¿qué soy exactamente yo, Ava? Un objeto que se puede invocar y desechar a voluntad. Lentamente, dedo a dedo, separé su mano. Señora Eleanor, primero, llevo mucho tiempo casada, tengo mi propia familia e hijos, y soy feliz. Nunca podría lastimar a mi esposo e hijos por nadie. Segundo, la caída de Nathan hoy no es culpa mía, sino de su propia insensatez, desconfianza e irresponsabilidad. La tragedia fue causada por él y también por tu familia Reed. En tercer lugar, si vive o muere no es asunto mío. No soy un salvador ni estoy obligada a salvar a alguien que una vez me hirió profundamente. Así que, por favor, no me vuelva a molestar en el futuro. Después de decir esto, me levanté sin volver a mirarla y me di la vuelta para irme. Cuando llegué a la puerta, escuché sus gritos desesperados detrás de mí. No miré atrás. La tragedia de la familia Reed quedó sellada en el momento en que eligieron el beneficio y la intriga por sobre la confianza y el afecto. Y yo ya hacía tiempo que había renacido en mi propia vida.